diversión, conocimiento, conectados con Dios, porque hoy es tu día, ya comienza. ¡Niños! Hola, ya iniciamos esta clase, pero antes descubramos cuál es el personaje de la Biblia por medio de emojis. ¡Sí! Juguemos. ¿Sabes quién es este personaje bíblico? Sí, es Eva, con el árbol y la serpiente que la hizo probar el fruto prohibido. Podemos ver su historia en Génesis capítulo 2 y 3. Sigamos. Atentos con estos emojis y dime quién es. Muy bien, es Noé y la historia del arca y el diluvio que hubo en toda la tierra. Y esta historia la podemos leer en Génesis capítulo 6, 7 y 8. Esta está un poco más difícil. ¿Cuál es este personaje? Así es José, con su túnica de colores, cuando estuvo en la cárcel y el sueño del faraón. Su historia está en Génesis desde el capítulo 37 en adelante. Vamos al siguiente. ¿Qué te recuerdan estos emojis? Sí, es la historia de Moisés y las 10 plagas de Egipto. Esta historia la podemos ver en Éxodo capítulo 7 al 11. Y el último y el más difícil, ¿sabes quién podría ser? Sí, es Aarón, quien habla por su hermano Moisés y fue convencido por el pueblo de hacer un becerro de oro. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 32. ¡Genial! Lo hiciste súper bien. Ahora atentos con la clase de hoy. Hoy presentamos Escucha. Hola niños, ¿cómo están? Buenísimo, ya estamos junto a ustedes en un nuevo episodio de tu programa ¡De Niños! A lo largo de estos 17 capítulos hemos aprendido muchísimas cosas y hoy concluimos una parte muy importante que está en la Biblia. Pero antes de iniciar esta clase, tía Clau, ¿te parece que hagamos un resumen? El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa en el principio. Y en este libro aprendimos cómo Dios creó todo lo que vemos y todo lo que existe. Conocimos también a los primeros humanos, Adán y Eva, y cómo ellos desobedecieron a Dios, entrando así el pecado al mundo. Luego conocimos la tremenda historia de Noé, el arca y el diluvio universal. También la historia de Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Y la tremenda historia de uno de estos hijos que se llamaba José. El segundo libro de la Biblia es Éxodo, y acá vimos cómo Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por medio de las 10 plagas consiguieron la tan ansiada libertad. También en este libro de Éxodo vimos cómo Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara de un lugar a otro. Más adelante, cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les dio los famosos 10 mandamientos. El tercer libro de la Biblia es Levítico, y acá aprendimos que era un manual de las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel para lograr tener una vida en santidad, además de cómo era el trabajo que se debía realizar en el tabernáculo. Y llegamos al cuarto libro llamado Números, que relata el viaje por el desierto del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Aquí vimos una y otra vez la murmuración y el castigo que Dios les dio,
que lo hizo estar 40 años dando vuelta en el desierto. Y hoy aprenderemos sobre el quinto libro de la Biblia que se llama Deuteronomio. ¿Qué? Deuteronomio. ¿Qué significa esto? La palabra Deuteronomio viene de una palabra griega que significa segunda ley o repetición de la ley. Pero esta traducción está mal hecha, ya que en el hebreo el libro se llama Estas son las palabras. Así que no es una nueva ley, sino es la explicación en detalle de toda la ley que Dios ya les había dado. ¿Más leyes como el Levítico? Sí, pero en realidad este libro es un tremendo discurso de Moisés hacia el pueblo de Israel. Así como lo hacen en la tele cuando hay cadena nacional. Y si no se callan de plano, yo ya no sigo y se van a quedar con la tentación de saber lo que tenía que decirles. Sí, y este discurso era la repetición de todas las leyes que Dios le dio a Moisés en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Claro, recordemos que en el libro de Números Moisés ya sabía que iba a morir y pidió un nuevo líder para que guiara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que estaban a punto de entrar. Así que antes de pasar su liderazgo a este nuevo líder, que era Josué, él le repasa toda la ley. Ay, ahora ya entendí. Este discurso era muy necesario, ya que la tierra prometida estaba en un lugar llamado Canaán, donde vivían los cananeos y otros pueblos que tenían costumbres que iban totalmente en contra de la ley de Dios. Por lo que el pueblo de Israel debía ser muy fiel a Dios y no mezclarse con costumbres que los iban a hacer pecar. Los cananeos y los amorreos eran parte de los pueblos que estaban situados en la región de la tierra prometida. Su cultura se basaba en la adoración de dioses falsos, sacrificios y prácticas que transgredían la ley de Dios. Dioses como Dagón, Baal, Moloch y Acera eran a los que se les rendía culto en estas tierras. Canaán, por su ubicación geográfica, era un territorio rico en comercio, tanto de agricultura, ganado y pesca. Un lugar fértil y abundante para vivir. O sea, era un territorio súper bueno. Dice la Biblia que era una tierra que brotaba leche y miel. Pero las personas que vivían en estas tierras, que eran los cananeos, hacían cosas que Dios aborrece. Entonces Dios obviamente no quiere que su pueblo escogido, el pueblo de Israel, se contamine con estas costumbres y comience a realizar estas clases de pecado. Claro, por esta razón Moisés crea este gran discurso y repite cada ley. Había muchas personas que no habían nacido en Egipto bajo la esclavitud. Recordemos que ya habían pasado 40 años. Entonces, este discurso era para la nueva generación que nació en el desierto. Dentro de este libro hay una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice en Deuteronomio 6, 4, 5: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta enseñanza se convirtió en una oración diaria muy importante para los judíos, tanto que se hacía 2 veces al día. Shema en hebreo significa escucha, pero aquí tiene una mayor importancia porque es mucho más que solo escuchar. Esta palabra en hebreo les indica a las personas que debían poner atención o concentrarse en lo que Dios les estaba diciendo. Es verdad. Ok, entonces tenemos Shema, que significa escuchar, pero también hay otra palabra clave en este versículo que es amarás. Escuchar y amar es lo más importante cuando se trata de obedecer a Dios. ¿Y cómo sería eso? Te doy un ejemplo. Cuando papá y mamá nos piden hacer algo, no solamente debemos escuchar, sino que también debemos responder a eso por medio de la obediencia. Si yo obedezco a mis papás, o a mis abuelos, o a mis profesores, es porque los amo. Entonces, por medio de la obediencia, yo demuestro ese amor. Ah, entonces cuando Moisés le dice a Israel que escucha a Dios, no solo era escuchar, sino que responder y obedecer a sus mandamientos.
y así demostrarán el amor hacia Dios. En la Biblia, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se les llamaba en hebreo la Torá, que significa la ley. ¿Por qué? Porque en estos 5 primeros libros están los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Ah, los 10 mandamientos, esos que dicen no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero estos 10 mandamientos son solo el resumen de toda la ley, porque en realidad hay 613 mandamientos. ¿Cómo 613? Si de los 10 que conozco cumplo 5 y más o menos no más. Sí, pero más que un conjunto de mandamientos, en la Torá Dios nos muestra cómo Él ama a las personas y cómo nos enseña a estar santos para poder estar en su presencia. En la traducción griega, la Torá se llama Pentateuco. Esto es porque Pentateuco significa 5 rollos. ¿Pero por qué rollo? Porque antiguamente la Biblia no estaba escrita en un libro, como lo conocemos hoy en día, sino que estaba escrita en rollos de cuero de animales y también en rollos de papiro. En la antigüedad no existían las imprentas, por lo que la Biblia fue escrita y copiada a mano durante muchos años. Estos ejemplares escritos a mano se llamaban manuscritos, que en latín significa escrito a mano. Antes del papel, la Biblia se escribía en rocas, metal, madera y arcilla, pero luego se comenzó a usar papiros y pergaminos. El papiro es una especie de junco, o sea una planta, la cual se trabajaba y pegaba dando forma de lámina donde se podía escribir sobre ella. También se usaban los pergaminos, que eran más duraderos que los papiros. Se hacían de cuero de ovejas o cabras, se secaban y se pulían. El empleo de estos materiales hizo posible la conservación de estos documentos como la Biblia. Estos se pegaban varios a su vez para formar rollos y así poder contener más escrituras en ellos. De aquí que nace la palabra Pentateuco, que significa 5 rollos. El pergamino se empleó desde la antigüedad hasta la Edad Media. Luego fue reemplazado gradualmente por el papel. Tío Nico, ¿y tú sabes quién escribió el Pentateuco? Se cree que Moisés fue la persona que escribió estos 5 primeros libros de la Biblia, inspirado y dirigido por Dios. Y es muy probable que fuera Moisés, ya que él estudió con los mejores profesores de Egipto, quienes eran expertos en escritura en esos tiempos. A lo largo de estos 5 libros, vemos cómo las personas constantemente pecaban y le eran infiel a Dios una y otra vez. Y una y otra vez Dios buscaba la manera de santificarlos, porque su deseo siempre fue estar en medio de su pueblo. Dios quería que este pueblo fuera distinto al resto de las naciones. Él quería mostrar su amor y su justicia por medio del pueblo de Israel. Pero las personas tenían un corazón muy fácil de contaminar. Moisés sabía esto, por eso repite estas leyes por medio del discurso para dejarle en claro que no solo entrarían a la tierra prometida, sino que también debían cumplir con el acuerdo, es decir, el pacto que habían realizado con Dios en el monte Sinaí. Al llegar al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés y le dio un mensaje. Dile a los hijos de Israel: vieron lo que hice en Egipto y saben cómo los he traído aquí hacia mí, como el águila poderosa lleva a sus crías. Ahora, si me obedecen y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos sus pueblos, porque toda la tierra me pertenece, y serán para mí un reino de reyes y una nación santa. Y una nación santa. Así dice el Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Guardarán el pacto, nuestro pacto con Dios? En este discurso, Moisés también enseña al pueblo de Israel que tanto la obediencia como la desobediencia tienen consecuencias. Quienes escuchan y obedecen la ley tendrán la bendición y la abundancia, y quienes no obedezcan la ley
tendrán como consecuencia la maldición, como hambre y plagas, e incluso perder la tierra prometida. Ya sabemos que Moisés morirá pronto, y en los capítulos finales del libro vemos cómo Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Moisés toma la ley y la guarda dentro del arca del pacto. Ahí Moisés sube a la cima del monte Pisgah para poder ver la tierra prometida desde lejos. Deuteronomio capítulo 34 dice: Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisgah, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: La daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. Moisés tenía 120 años cuando falleció en la cima del monte Pisgah. Falleció viendo la tierra prometida. La Biblia dice que no volvió a surgir en Israel otro profeta como él, porque Dios tenía un trato directo con él. Israel lo lloró durante 30 días completos. ¿Sería difícil poder seguir sin la dirección de Moisés? Pero Israel cambiará su corazón y su mente para poder guardar los mandamientos de Dios como le había pedido a Moisés. Eso lo aprenderemos en la próxima clase. Esta historia nos enseña de que Dios está listo y dispuesto para bendecirnos, siempre y cuando nosotros cumplamos nuestra parte. Cada vez que Israel recibió un castigo fue para que aprendiera a hacer bien las cosas. Como por ejemplo, cuando nos reta alguno de nuestros padres, como ellos ya saben más cosas que nosotros, es para que entendamos y aprendamos de alguna actividad o también para advertirnos de algún peligro. O sea, cada castigo siempre fue para el bien de Israel, y nosotros al leer este libro también aprendemos. Debemos aprender a identificar una prueba de Dios o una consecuencia de mis actos. La palabra dice que todo nos ayuda para bien, pero depende de nosotros si esta consecuencia es un castigo o una plataforma en donde Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe y relación con Él. Dios nos dio la Biblia no solo para informarnos, sino para transformar nuestro corazón y mente. Debemos llevarla a la práctica porque es Dios hablándonos hoy. La palabra de Dios es esencial porque nos da la vida. Es Jesús nutriendo nuestro espíritu. En 2 de Timoteo capítulo 3 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hoy cocinando con... Hola, yo me llamo Miley Garrido y hoy día vamos a hacer galletitas de avena. Los ingredientes son: Los ingredientes son 250 gramos de harina de avena, un huevo, 80 ml de aceite, 70 gramos de azúcar, una cucharadita de levadura y 40 ml de leche, media cucharadita de vainilla. Ahora vamos a mezclar el azúcar y el huevo. Tienen que ir batiendo hasta que les quede una pastita homogénea con el azúcar y el huevo. Les tiene que quedar, así les tiene que quedar el huevo y el azúcar. Ahora vamos a echar el aceite, vamos a echar la leche, la vainilla, la levadura y de poco a poco la harina de avena. Ahora vamos mezclando toda la harina
hasta que quede una pasta homogénea. De revolver un buen rato les tiene que quedar así la masa. Sacamos un poco de mezcla, hacemos bolita, aplastamos y dejamos en su lugar. Y lo mismo hasta que se la saca de la masa. Y con una cuchara para hacer la bolita más fácil, para hacer la mitad de mezcla sin nada y la otra mitad con pasas. Y empezamos a mezclar para que todo se integre muy bien. Si quieres tú le puedes hacer otro agregado como chispitas de chocolate, chispitas de colores, chips, galletas y entre más. Sin bolitas y ahora las saco con esta cuchara que me he dado y luego las aplasto y las pongo en la bandeja y hago las otras bolitas. Ahora las vamos a llevar a hornear por 10 minutos a 180 grados. Luego de que ya sacamos las galletitas del horno, ahora voy a partir una. Así quedan, la verdad son muy ricas y una actividad muy divertida para hacer en cuarentena en familia. ¡Pregúntale a Salchi! ¿Estamos grabando? Sí. Ah, ya. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Salchi y desde ahora tendré una sección nueva en el programa de niños. Y ustedes se estarán preguntando, ¿para qué? ¿Ah? Bueno, justamente para eso, para contestar tus preguntas. Esas que muchas veces nadie nos responde o que a veces nos da vergüenza hacer. Como por ejemplo, si Dios hizo la luz en el primer día de la creación, ¿por qué hizo el sol recién en el cuarto día? ¿Ah? ¿O si aparecen los dinosaurios en la Biblia? ¿Ah? Buena la pregunta. Así que escríbeme acá abajito y yo me invito a ir respondiendo. Tanto de la Biblia como cualquier duda que tengas. No lo olvides, escríbeme. ¿Cómo me salió? Hola niños y niñas del Ministerio de ¿cómo están? Niños y niñas, ¿cómo la han pasado esta semana? ¿Diana, ahí estás grabando ya? Sí. ¿Y por qué estás comiendo tu yogur? Hola niños, ¿cómo están? ¿Por qué no he tomado oncecita? Ya, pero tú puedes comer, mira, escúchame, quiero que me prestes atención. Puedes comértelo mientras los niños te ven y todo. Pero no dejes el yogur en cualquier lado porque se te puede caer. Y si se te cae, va a quedar todo rociado y puede ocurrir un accidente, ¿ya? Ya sé que te lo tomas todo y te recomiendo que mejor cortes y después sigues grabando, ¿ya? Ya. Yo voy a ver al Dani en algo y me voy. Bueno niños y niñas, como lo habíamos dicho, el día de hoy vamos a hacer... Ya. Aquí le vuelvo. Bueno, con la toalla. Una hora después. Chicas. ¡Auch! ¡Tío Mati! Tío Mati, ¿qué te pasó? ¿Por qué el yogur en el piso? ¡Vuelve con la toalla! Tía Anaís, el Mati recién se cayó. ¿Qué te dije del yogur? Que me lo dejaron en cualquier lado. ¿Y qué hiciste? Es que yo lo dejé ahí y después ya no estaba. Y estaba en el piso. ¿Y cómo vas a limpiar con esto, tía? Es un mantel. Es que no me tienen paciencia. Uy, tía Anaís, eso pasa cuando tú no escuchas la voz de la persona que te está pidiendo algo. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros no escuchamos lo que Él quiere decirnos y no le obedecemos, ¡qué decepción! No me lo esperaba. Pasan cosas que no nos van a gustar mucho y que nos van a afectar. Porque cuando alguien nos dice algo es porque nos quieren. Sí. Es para cuidarnos. De la misma forma, Dios habla con nosotros y nos pide cosas para cuidarnos y para que no nos pasen cosas malas. Como por ejemplo, ¿ustedes conocen a algunos personajes de la Biblia que no han escuchado la voz de Dios? Sí. Jonás. Ya. Sansón. Exacto. Y Adán y Eva.
Ay, ¿cómo habrá sido cuando estaban ellos? ¿Eva? ¡Hola! ¿Qué es eso? Mira, no saben nada lo que encontré. Encontré un arbolito por allá, así súper lejos, con una amiga que se llama la serpiente. ¿Sabéis qué? Está regia, estupenda. Me dijo que había un fruto tan rico para hacerlo mermeladas, para chupárselo los dedos. Entonces yo la hice mermeladita, así como para comérselo. Está súper bueno. ¿Segura? Sí, es que deberías probarlo, de verdad. Está súper rico. La serpiente me dijo que estaba súper rica. Bueno, no le voy a negar nada a una serpiente, así que... Unos momentos después. ¿Cómo que fue con la mía si tú también comiste? Lo siento. No, todo mal, hermano. No, es que este se pasa para allá. Este Diosito, no, mal. Me manda para Nínive, po. ¿Sabes lo que es Nínive? Nínive está lleno de flight, esa cuestión me va a cabotear al tío. No, yo no voy a... ¿Para allá por qué me van a meter a Nínive? No, si se andan en malos asuntos que se metan ahí, si no me metáis bola ahí, no. No, ¿sabéis qué? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Lo ves con esos locos que se van en la parte ahí. Y ahí este loco desde arriba no se va a dar ni cuenta, ¿cierto? Oye, cabrón, me llevan. Ya, gracias. Ay, se mete de ahí, qué sucio, tío. Ya, Diosito. Yo hago lo que tú me digas y estoy aquí para ayudarte. ¿Por qué? Porque para algo me mandaste, para algo me diste esta fuerza. Así que yo estoy para tu misión, lo que tú queráis, yo te mato todos esos tristes. Hola, Sansón. ¡Uy, qué fuerte! Sí, ¡Qué obvio. guapo! Oye, Sí. Sansón. ¿Qué? ¿De dónde viene tu fuerza? No te puedo decir que vienen de mis clases, no te puedo avisar. Síganme por acá, sí. Los famosos Moisés, sí, por acá le tenemos reservado un asiento especial al lado. Señora, ¿qué es este lugar? Antes de señora Angelita. Yo soy Angelita, tu ayudante. Estás en el cielo. ¿Y qué hago aquí? ¿Su nombre? Sansón. Ah, tú eres... Oye, ¿tu mamá? ¿Mi mamá? A mi mamá le dijeron que no me Hija, ¿no has visto tu mamá? Nunca sabremos cómo habrá sido, pero solo podemos usar la imaginación. Sí, solo sabemos lo que dice la Biblia, pero la Biblia es certera en cómo nos muestra las cosas, ¿cierto? Así que solo podemos utilizar nuestra imaginación. Bueno, niños, así lo podemos imaginar, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que la palabra de Dios y la voz de Dios y de nuestras autoridades tiene que ser obedecida. Así es. Así que niños, ¿qué tal si vamos a una manualidad que nos ayude a escuchar a las personas? Exactamente, esta manualidad sí será distinta a las otras. ¿Cómo? Esta manualidad irá de la manito con un juego que muchos quizás conozcan o quizás muchos no conozcan. Porque es de mucho tiempo. Mi mamá la conocí. Mi mamá también. Y la mía también. Si somos hermanos, ¡chócale! Creo que Moisés también jugaba en el desierto con eso. Claramente podríamos pensar. Si quieren, vayan a preguntarle. Pero este juego es el siguiente. ¿Alguien conoce el juego del teléfono? No el teléfono que hicimos la semana pasada, sino que el juego del teléfono se trata de que tú y tu familia se tienen que sentar en un círculo y con ayuda de la manualidad que haremos el día de hoy, tienen que decir una palabra.
Ah, yo sé cómo, pero ¿sabes qué, tía? Mostrémoslo cuando terminemos la manualidad. Exactamente. ¿Les parece? Así que vamos con la manualidad del día de hoy. Vamos. Para la manualidad del día de hoy necesitamos una hoja blanca, cartulina o papel entretenido, unas tijeras, pegamento o stick y plumones de colores, de los que más te guste. A continuación, con la hoja blanca, vamos a doblar uno de sus costados. Este tiene que quedar un rectángulo como de esta forma. Luego lo vamos a recortar. Haremos uno más pequeño para nuestro otro diseño y lo recortamos. Luego cortaremos nuestros cuadrados, o sea nuestros rectángulos, haciendo un pequeño cuadrado y retiramos. Luego que tengamos nuestros dos rectángulos, escribiremos las palabras más largas que consideremos, como lámpara. Después decoraremos nuestra hojita de la forma que más te guste. La otra igual. Luego, para la más chiquitita, que será un diseño diferente, recortamos con nuestro papel entretenido un rectángulo un poquito más grande. De esta forma. Si necesitas poner las medidas, no hay ningún problema. Con la ayuda del stick, pegamos. Y ya tenemos nuestros dos diseños para jugar este maravilloso juego. Así te quedarán todas las tarjetitas. Tenemos dos diseños distintos. Puedes hacer el que más te guste. ¿Les gustó la manualidad? Niños, bien. Aquí tenemos las palabritas. Las palubrias. Las palubrias que nos van a servir para este juego que nos va a explicar la tía Anaís. Exactamente, aquí tenemos dos diseños que hicimos. Ustedes pudieron ver. Hicimos dos diseños. Vamos a ocupar estos diseños. A continuación, con su familia tienen que sentarse en un círculo. Nosotros, como obviamente somos solamente tres, vamos a hacerlo en filita, ¿ya? Y vamos a elegir una de nuestras palabras. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver, vamos a elegir esta palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Es memorizar nuestra palabra y tenemos que decírsela al familiar o al compañero de al lado. Tienes solo una oportunidad para decirlo. Y él tiene que decírselo a la niña de al lado. Y la niña de al lado tiene que decir qué palabra es. ¿Es maderito? No. Pues, laberinto. Maderito. Pues esta era la manualidad del día de hoy. Así pueden hacerlo con todas las palabras que ustedes Con todas las palubrias. escogieron. Y de esta manera nos vamos a entretener en casa. Niños y niñas, esperamos que les haya gustado mucho la manualidad del día de hoy. Lo esperamos este próximo sábado a través de Eden Niño con tu Zona Creativa.
¿Sabías que? Hola, soy Austin. ¿Y sabías que se registran en la Biblia cerca de 39 milagros de Jesús? Pero aún así en Juan 21:25 se indica que no habría libros en el mundo para escribir cada milagro y maravilla que realizó. Bendiciones. Hola, soy Amanda. ¿Y sabías que la persona con más edad en la Biblia fue Matusalén? Él fue abuelo de Noé y vivió 969 años. Esto se puede encontrar en Génesis 5:27. Hola, soy Cristóbal. ¿Y sabías que la Biblia menciona que los hombres de la tribu de Benjamín tenían una gran puntería y eran capaces de golpear un cabello con una piedra? Esto lo podemos ver en Jueces, capítulo 20, versículo 16. ¡Chao, bendiciones! Hola, soy Rocío. ¿Y sabías que en la Biblia se menciona que había 3 mujeres muy hermosas y esas eran las hijas de Job? Y eso lo podemos ver en Job 42:15. Que Dios le bendiga. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina y hoy día venimos a hablar de un tema súper importante. Que yo salga, que estoy grabando. Salga. Ya, como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar de un tema súper importante para nadie. ¡Mauro! Paulina, ¿cómo estás ahí? ¡Hola, tanto tiempo! Sí, ¿qué te poquito hoy te veo grabando? Sí, no me interrumpas, que justo te vi y dije, la voy a hacer. Sí, porque a esto me dedico ahora. Mira, yo en el colegio tan tímida, mira ahí nunca. Así nomás. ¿Cómo cambian las cosas? Sí. Ay, ¿Y tú qué tal? Bueno, yo paseando nomás, salía a tomar un poquito de aire, a despejarme, a caminar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que, bueno, a ti te veo bien, pues yo, la verdad es que no me ha ido muy bien y desilusiones he vivido, hasta desilusiones. Desilusiones. Sí, entonces ya, cosas que como consecuencia ya no creo en el amor. ¿Cómo que no creen en el amor? Sí, no creo en el amor, porque creo que el amor es algo superficial, con tantas cosas que he vivido ya. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y que al fin lo encontré. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Esa de Pablo Neruda, ¿la había escuchado? Yo me la aprendí hace poquito. Oye, ¿sabí que estas cosas me hicieron acordar de algo que yo viví cuando era chica? ¿Sí? Sí, con mi hermana. Mi mamá me quiere todo esto. Mi mamá me quiere más. Mi mamá me quiere todo esto. Pero mi mamá me quiere todo esto. Y aparte la luna. Mi mamá me quiere todo esto, la luna, el sol y la estrella y los planetas. Mi mamá me quiere todo esto, la luna, el sol y la estrella y los planetas y el universo. Mi mamá no me quiere. No. ¿Y por qué no me quiere? Porque no. Nada más a mí. Oye, pero bastante infantil tu recuerdo. Ya, pero es que mira, eso que a mí me pasó en ese momento es lo que me hizo pensar lo que tú estás pensando ahora. Ya, ¿y qué estoy pensando ahora? Que el amor no existe. Pero si estás desilusionado. Sí. Yo llegué a pensar que mi mamá no me amaba. O sea, uno cuando es chico igual piensa en estas cosas, se pasa rollo, todo el tema, y después cuando ya va creciendo te vas dando cuenta que en realidad me amaba solo a mí, a mi hermana. Pero igual es diferente, es diferente porque a mí me traicionaron, o sea, ¿cómo voy a poder seguir amando a esa persona después de una traición si ya, pero es que me mira, falló? No, mira, el amor es amor. El amor es una decisión. Cuando yo decido amar a la otra persona, sea mi amigo, mi mamá, mi papá, mi hermano,
yo estoy amando a la otra persona y estoy aceptando sus defectos, todo lo que otro diga, así como, ay, me carga. No es como, no importa, yo le amo. No entiendo. O sea, que si el amor es una decisión y yo decido amar, y si me traicionan, ¿tengo que seguir amando? Yo te voy a leer algo. No estaba preparada. Ya, ¿eh? Voy a leer 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 4 en adelante. No lo voy a leer todo, pero más que nada para que se puedan hacer alguna idea. Mira. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. O sea, si yo decido amar a la otra persona, porque recuerden que es una decisión, y no sé, ya, me enojé con mi amigo. Eso no quiere decir que yo tengo que dejar de amarlo de un día para otro, porque yo decidí amar a la otra persona. Si ya yo digo a mi papá, a mi mamá, mamá, te amo con todo mi ser, con todo mi corazón, pero ella me dice, no, ¿sabes qué? No te voy a comprar el celular del... No quiere decir que yo, si él no me lo quiere comprar, yo voy a dejar de amarlo, no. O sea, el amor no es así. Yo de verdad que como que no te comprendo todavía. O sea, ya sí, igual te entiendo porque en algún momento siendo pequeña me pasó eso. O sea que... Hay que perdonar, hermano, hay que perdonar. Entonces no era amor de verdad lo que sentía. Ay, yo eso no, ahí no me meto. O sea que ese es el verdadero significado del amor. Por supuesto que sí. O sea que el amor se entrega. Pero si yo te dije, el amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y que al fin lo encontré. Te dije que eso lo dijo Pablo Neruda. El amor es una actitud que implica voluntad. Por lo tanto, es una decisión. Yo decido amar. Ya vemos que el amor no es algo tan superficial, que viene, que va, que se me quita, que después vuelve, como lo veíamos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Sino que el amor es algo mucho más allá de eso. El amor verdadero busca el beneficio de ser amado y de la otra persona más que por mi amor propio. Ese es el verdadero amor. Y yo creo que la demostración más grande de amor que ha habido en toda la historia ha sido de Jesús en la cruz. Así es. Pero hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque tampoco quiere decir que tenemos que dejarnos pasar a llevar todo el tiempo, sino que nosotros tenemos que marcar nuestros límites, rayar la cancha, como usted quiera llamarlo. Pero hay que tener mucho ojo porque hay una línea muy delgada en eso. Así es, así que ya aprendimos el verdadero significado del amor, ya sabemos que no es algo tan superficial, ¿verdad? Sino que es algo mucho más profundo. ¿Y qué te pareció la clase del día de hoy? Muy buena. Muy buena, ¿verdad? ¿Te parece que dejemos invitados a los chiquillos para una nueva clase? Sí. Sí, así que ya lo saben, los dejamos invitados para un nuevo capítulo de Niños y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, así que eso, nos vemos hasta un próximo capítulo. ¡Bendiciones! EDEN, Escuela de Desarrollo Espiritual de la Niñez.